buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, ahí vemos que ya se han ido uniendo muchos. Esperemos que se sigan uniendo más. Hoy vamos a dar continuidad a nuestro ciclo de charlas de Smart Dev Flow, que ya habían empezado hace semanas pasadas. Aprovecho para decirles que las grabaciones de esas charlas ya se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a continuar con nuestra tercera charla, en Metabailon, una biblioteca para recursos 3D, a cargo de Rodrigo Menacho. Permítanme hablarles un poco sobre Rodrigo. Él es Staff Developer and Researcher en el equipo del Metaverso. Él tiene 5 años de experiencia en el desarrollo de software y realizó una especialización en Fundación HAL. Ha pasado por el programa de automatización y pruebas, desarrollo de software y el programa de research. Actualmente es parte del equipo de investigación y desarrollo del metaverso, en el cual está contribuyendo desde el 2022. Tiene diversas áreas de interés, como la música, la inteligencia artificial, sistemas embebidos y IoT. Bienvenido, Rodrigo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Natalie. Bueno, a ver, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya pueden ver la presentación, ¿no? Ya. Sí. Bueno, vamos a empezar con lo que es, bueno, esta charla. Es más que nada compartirles la experiencia de cómo ha sido desarrollar una librería desde cero, por así decirlo, y varios aspectos que se ha tomado en cuenta y espero que sea, bueno, de mucha ayuda para ustedes. Bueno, acerca de mí, bueno, Natalie ya les presentó, bueno, simplemente mi nombre es Rodrigo Menacho, bueno, me gusta la música, soy contrabajista y bueno, actualmente colaboro en el equipo de Metaverso como investigador. Bueno, aparte de mi educación, soy ingeniero electrónico de profesión, pero sí he hecho mis cursos de especialización en la Fundación HALA y en los diversos programas, como pueden observar. Mi carrera la he empezado en el 2022 en Halasoft. Bueno, he sido parte de un equipo de outsourcing y a partir del 2022 he sido parte del equipo de Metaverso de investigación y desarrollo. Y bueno, pueden ver que durante esta experiencia se ha aprendido estas tecnologías. Siempre me ha gustado compartir, bueno, siempre conocimiento. Entonces, desde la universidad estaba involucrado en educación, bueno, en distintas materias y demás, hasta llegar a la university con algunas materias como Machine Learning. Bueno, actualmente ustedes saben que estoy en el equipo de desarrollo, de investigación y desarrollo de Metaverso, y la idea más que nada de estos equipos es de generar conocimiento reusable y este mismo conocimiento utilizarlo en aplicaciones de innovación y demás. Como tal, nuestro equipo se enfoca en, bueno, dando un prefacio a la librería, se enfoca en como tal en el análisis 3D, como pueden observar, realidad aumentada, realidad virtual y lo que son los espacios interactivos, como, bueno, más, un término más conocido de esto sería parte del metaverso. Solo un pequeño vistazo a nuestro equipo, o sea, siempre se empieza desde lo más básico hasta realizar productos o MVPs que sean más complejos y así generar una innovación. Como tal, hemos tenido distintos experimentos a lo largo de este tiempo que están entre, bueno, experimentos de AI, algunos de VR y otros ya más de orientados a la gamificación, en los cuales he contribuido con el proyecto de HalaArt, que es una aplicación basada en, bueno, en realidad aumentada para mostrar ciertas, bueno, cierto arte, cierta galería que se puede observar. También he sido parte de, bueno, del desarrollo de un MVP que es el HalaBoot, que, bueno, el CEO de Halasoft eh, ha visto viable más o menos el desarrollo de un MVP y, bueno, hemos empezado a desarrollar lo que es un kiosco con bueno, filtros 3D y aquí pueden ver unos ejemplos. Ha sido una experiencia interesante. He contribuido más que nada en este proyecto con el backend y ciertas mejoras en performance para el frontend. Como ven, en la parte de contribución también en el equipo de investigación he hecho ciertas herramientas para geolocalización, ciertas herramientas que realmente necesitábamos en el equipo, como también un visor 3D que podíamos mostrar ciertos assets de nuestro ingeniero 3D.
Y también, como ver, en un equipo de desarrollo se hacen contribuciones no solo a nivel de código, sino a nivel bueno, de documentación, de wikis y demás. Ahora sí, bueno, con todo este prefacio, empezaremos con el contexto de cómo ha nacido una librería para una navegación 3D. Como tal, ustedes conocen Midpoint. En la universidad varios ya han empezado a utilizar lo que es el producto Midpoint. Entonces, Midpoint como tal es una aplicación web que más que nada utiliza lo que son unas soluciones inmersivas para mejorar la comunicación entre sus usuarios. Entonces, nuestro cliente Midpoint en un inicio tenía una navegación a nivel de 2D, lo cual sí era un poco complejo tal vez navegar entre rooms y por así decirlo, encontrar tal vez el room donde te encuentras o la materia donde estás. Y bueno, en cuestión a dar un sentido de pertenencia, ¿no ve? De universidad, que estás entrando realmente a una universidad, no ciertamente se lograba con una navegación así. Tal así es que con esta colaboración que se da del equipo de Midpoint con el equipo de Metaverso, bajo el paraguas de Halasoft, se da lo que es una colaboración, en el sentido de que nuestro equipo iba a empezar a ofrecer una solución 3D para empezar a resolver ese problema de navegación que tenía. Entonces, cuando se empieza a dar un producto de este estilo, hay que empezar a analizar qué partes van a ser las involucradas y también quiénes son bueno, los principales elementos y la gente interesada en el producto. Por ejemplo, Hala University tiene stakeholders que están interesados en lo que es el producto de Midpoint y Midpoint como tal transduce lo que son estos requerimientos para darnos a nuestro equipo y nosotros ofrecemos con ciertos assets 3D y una librería que puede llegar a utilizar. Entonces, como artefactos que nosotros podemos entregar en este producto es un mapa 3D y una librería con el que el cliente puede empezar a utilizar ese mapa 3D. Con todo esto, el objetivo estaba claro. La idea era más o menos pasar de un ambiente 2D, como pueden observar, de ciertos rooms, ¿no? De desarrollo y demás, ¿no? A un mapa 2D donde ya se tiene una mayor navegación, bueno, y más, un sentido más cálido, ¿no? Para el usuario final. Entonces, para dar este primer paso, todo empieza con los assets 3D. O sea, ¿quién es el artífice de todo esto? Es mi colega Facundo Goy, que es el ingeniero en 3D. Es bien interesante el proceso porque para empezar a generar los assets, el trabajo más fuerte que él realiza es una abstracción de los requerimientos que puede tener el cliente. Y de paso es una abstracción 2D donde empieza a hacer un plan. A partir de eso empieza a moldear más o menos cómo va a ser el plan, considerando las características del cliente, para así empezar a generar ciertos assets 3D, como pueden observar. Estos assets 3D ya dependen más que nada del gusto y el estilo arquitectónico que el cliente quiere dar para su producto. Y sobre eso, ¿no? Se empieza a generar lo que son los mapas 3D. En el desarrollo 3D que se tiene, y bueno, Facundo tiene, es mediante Blender. Él utiliza Blender para crear los artefactos 3D y estos son exportados bueno, a una extensión que se llama GLTF, que en el estado del arte para empezar a manejar estos assets 3D en el contexto de un web browser es un estándar más que nada. Con eso, con este estándar nosotros podemos empezar a manejar ciertos artefactos 3D y renderizarlos en el browser. Por lo cual nosotros utilizamos también un engine 3D y el engine 3D sabe cómo comunicarse como tal, bueno, con ciertos APIs que se comunican directamente con la tarjeta gráfica. Entonces, hasta este punto ya teníamos lo que es como tal, ¿no? El diseño como tal de los mapas 3D y demás. Ahora la cosa era empezar a hacerlo funcionar, ¿no? Que el cliente pueda empezar a utilizar estos mapas. Para eso, si bien ustedes saben, en un inicio no conocíamos nada de este ámbito 3D, más que el ingeniero de desarrollo, bueno, el ingeniero de diseño de los assets 3D. Entonces, nuestro equipo como tal ha empezado a aprender, ¿no? Lo que son estos assets 3D, la terminología, cómo nosotros podríamos empezar a utilizar estos modelos en nuestra aplicación. Incluso, o sea, empezar a entender cómo funciona un engine 3D, cuál es su modelo de programación,
cómo medir, ¿no? Si está siendo lento, rápido, cuestiones de performance y demás. También teníamos que identificar qué es lo más importante en una escena 3D, los elementos principales, cámaras, eventos y demás. Y de las librerías 3D que íbamos a empezar a utilizar, qué tanto de estos features nosotros podíamos empezar a aplicar en el contexto del cliente, porque ya sabemos que Midpoint es una aplicación, bueno, en browser, es una web app, por lo que había que empezar a analizar qué features iban a ser compatibles y demás, ¿no? Que se pueda adaptar al contexto del cliente. Entonces, empezando con esa premisa, empezamos a elegir qué librería, qué engine 3D vamos a empezar a utilizar nativo para la solución. Entonces, hay dos librerías muy importantes en el ámbito de web browser, que son Babylon.js y Three.js, los cuales son los más populares para renderizar contenido 3D en la web. Para esto, o para decidir cuál de ellos utilizar, hemos hecho POCs. El líder del equipo, Javier Roca, hizo un POC utilizando el Three.js, donde hemos empezado a evaluar ciertos aspectos, como les he mencionado antes, ¿no? Anotaciones, cómo yo puedo seleccionar tal vez un edificio, si puedo hacer esas integraciones con el HTML que también se lleva y demás. Bajo las mismas condiciones, yo igual he empezado a contribuir con la librería de Babylon, con el POC de Babylon, para tratar de ver, ¿no? Cómo hacer, seleccionar mapas, la integración con HTML y demás. Por lo cual, con una tabla de pesos hemos empezado a decidir cuál de estas librerías elegir y la cual ha nacido, bueno, se ha elegido lo que es la librería de Babylon.js por un simple hecho que es justamente un editor, bueno, el inspector 3D que tiene esta librería. Entonces, con esta tabla de pesos se ha elegido la librería de Babylon. Entonces, con todo este contexto y esta experiencia previa, empezamos a generar lo que es una librería reutilizable para el cliente. Con esto nace lo que es la librería de Metabilon. Como tal, la librería de Metabilon es simplemente una librería de React que ofrece ciertos componentes de React. Estos componentes de React interactúan directamente con el engine 3D. Está escrito en TypeScript. ¿Cuál es la parte interesante de esta librería? Es que ofrece una capa de abstracción. ¿A qué me refiero con eso? Es más en el sentido de que el cliente en su dominio no tiene que estar pensando en cómo, bueno, sus desarrolladores no tienen que aprender netamente lo que es desarrollar en 3D en una librería. Simplemente ellos tienen esa capa de abstracción, utilizan la librería y se les facilita ciertos, bueno, la parte del renderizado y ciertos bindings que ellos puedan tener para así renderizar algún elemento 3D con su respectivo dominio. Y en nuestro dominio, en el dominio 3D, Metabilon como tal se encarga de todo el trabajo un poco engorroso, ¿no? De interactuar con elementos 3D a nivel de código. Como resultado, ustedes pueden observar que se tiene un componente de React. Como pueden ver, exponemos un componente que es el MVSyn, es bien sencillo. Le damos la URL del asset que nosotros quisiéramos renderizar. Y a partir de eso, bueno, ya se puede renderizar una escena 3D en su ambiente. Y a partir de eso, el cliente puede empezar a customizar con su dominio. En este caso, por ejemplo, se está renderizando una anotación HTML sobre un ID específico que puede tener un mapa como tal. Entonces, el cliente puede interactuar como tal con la escena mediante una referencia que ofrecemos en el componente de Metabilon. Como tal, ustedes pueden observar en este caso, tenemos una referencia de la escena y esta referencia simplemente es una referencia customizada que ofrecemos métodos importantes como pueden ser, digamos, detener el renderizado, hacerle un highlight a un mesh específico, hacerle zoom o cambiar el tipo de performance que van a tener u obtener ciertos metadatos que tenemos en el mapa. Ahora, si se preguntan, hemos hecho en realidad ¿no? una abstracción que el cliente puede utilizar esta librería para renderizar fácilmente 3D en su aplicación. Entonces, ¿cómo se comunica con tal, ¿no? Con los assets 3D? ¿Cómo el cliente sabe qué mapas se pueden cliquear o no? O sea, qué edificios son interactuables y demás. Entonces, mediante una convención que hemos realizado con nuestro equipo de Metaverso, nuestro ingeniero 3D,
y nuestro cliente de Midpoint hemos llegado a crear como una convención, un GLB Manifest. Con este manifiesto, más que nada, hacemos referencia de cómo, qué edificios van a estar tagueados, en realidad van a estar identificados como interactuables, cuáles se van a poder cliquear, y el cliente, eso le permite en su dominio del cliente poder hacer sus respectivos enlaces e interacciones personalizadas, identificando como tal, ¿no? Qué edificio, por así decirlo, es cliqueable y, bueno, darle su respectiva acción. Entonces, como tal, por ejemplo, de un mapa 3D que nosotros podemos tener para extraer los metadatos, si bien podemos utilizar la librería, también ofrecemos ciertas herramientas standalones que permiten hacer la extracción de los metadatos y así con esto el cliente puede empezar a, bueno, customizar con respecto a su dominio. Como resultado, pueden ver que la aplicación de Midpoint está utilizando un mapa 3D con su respectivo binding. Por ejemplo, aquí está renderizando un HTML y pueden ver, ¿no? Su chat, todo esto está en el dominio del cliente. Y como pueden ver, ¿no? Hasta aquí hemos tenido una especie de, bueno, desarrollo de librería. Ha sido interesante, ¿no? Ir investigando toda la parte de 3D, hacer las abstracciones para que sea fácil, de un uso muy fácil, pero siempre hay requerimientos en este tipo de, bueno, en el desarrollo siempre hay cambios que pueden existir. Uno de estos cambios, por ejemplo, tenemos lo que es el Word Warp, este codename que más o menos hace referencia a una navegación modular. ¿A qué hace referencia esta navegación modular? Como ustedes bien saben, Hala University, al ser el stakeholder bueno, de Midpoint, tenía una necesidad de empezar a necesitar tal vez una navegación, tal vez por semestres o por años, pero esto implicaba una navegación modular en nuestro lado. Aquí les puedo mostrar, este es este es un mockup de nuestro diseñador, ingeniero 3D, donde se daban unas ideas así bien burdas de cómo se podría ver, ¿no? Esta parte de cómo puede ser esa navegación modular, tal vez los estudiantes pueden empezar a ingresar, ¿no? Cada isla puede representar un semestre. Entonces, todo este cambio, estos requerimientos, hacen unos cambios también un poco trascendentales en la librería, por lo que también empezamos a tener un rediseño de cómo hacer o tratar de soportar esto. Entonces, como tal, en un principio nosotros soportamos bastante bien lo que es renderizar una sola escena con el engine, pero al tener cambios de escena no teníamos soportado, bueno, nativamente. Y la idea era que tengamos un mecanismo que podamos ir cambiando entre escenas. Es por eso que aquí tenemos un diagrama que se ha creado lo que es un componente, un scene warper, que este nos permite más que nada hacer el cambio de escenas sin volver a recrear todo el engine, porque sabemos que esto consume recursos y la idea es no romper nada en el lado del cliente y tratar de soportar lo que son más escenas. Entonces con esto nosotros podemos cargar, desechar escenas, incluso cargarlas en memoria para un fácil acceso en el caso de que sea necesario. Y también, debido a esta complejidad un poquito más elevada, es necesario transmitir al cliente, bueno, facilitar al cliente una especie de event bus, un event emitter, donde nosotros lo que hacemos es exponer ciertos eventos importantes que pueden surgir en el cambio de escenas, por ejemplo, o cuando una escena ya está cargada y el cliente ya puede hacer sus respectivas suscripciones para lograr una integración cada vez más sencilla. Como resultado, ustedes pueden ver aquí, Midpoint ya empezó a integrar, ¿no? Lo que es este concepto de islas, una navegación modular, y con eso, ¿no ven? En su respectivo dominio ya se tiene esta navegación, como varios de ustedes ya han podido probar. Bueno, ahora la idea es también mostrarles, todo parece sencillo hasta que les cuento las partes más complejas, ¿no? De cómo ha sido desarrollar esta experiencia en relación a la librería. Una de las partes duras que consideramos tanto el ingeniero 3D como mi persona es la confianza y la determinación. ¿Por qué? Porque en un inicio siempre al crear algo siempre hay rápidos cambios o ciertos cambios que pueden llegar a necesitar el cliente. Y a partir de eso, como es algo bien un poco turbulento de cómo pueden existir, tratar de moldear, ofrecer soluciones,
uno va empezando como que tal vez a un poco no tener toda la confianza en su totalidad, pero a medida que vas tal vez confiando en ti mismo y en las ideas que uno puede llegar a tener cuando desarrolla y creas algún tipo de librería, empieza a confiar en sí mismo y, bueno, en un punto empiezas a decir, no, bueno, mis ideas sí importan. En algún punto yo creo que esta idea que estoy pensando o esta sugerencia puede ser de mucha utilidad en el cliente. Por lo que ha ayudado bastante, ha sido como una especie de sinergia entre la colaboración entre el equipo de Midpoint, nuestro equipo, tanto en la parte de 3D como en código, ha habido una sinergia en el cual hemos empezado ya a confiar en nosotros mismos con mucha más determinación y trabajo en equipo para así empezar a probar nuestra visión. Entonces, entre esas ideas y, bueno, poco saliéndose del esquema, ¿no? De lo que usualmente codificamos, se han empezado a tener nuevos diseños, como pueden observar. Si en el caso quisiéramos soportar un nuevo cliente, en este caso podría ser Halasoft. Esto ya hace una abstracción de los cubos que tiene la empresa, entonces ya se podía empezar a tener este tipo de experimentar, ¿no? Con distintas temáticas, pero reutilizando la librería. Entonces, eso creo que ha sido una parte compleja en un inicio, pero gradualmente hemos ido superando y, bueno, creciendo más, ¿no? Como equipo. Algo interesante también que ha pasado es justamente en este tipo de aplicaciones 3D, cuando uno es desarrollador, tiene una interacción directa con la parte de 3D y con todos los involucrados, ¿no? Que son el equipo de 3D, que sería el ingeniero en 3D Facundo. Toda la parte ha sido bien, un trabajo en equipo para tratar de entender sus ideas, cómo yo también podía ayudarle, ¿no? A lograr su visión entre el diseño que él proponía. Entonces, toda la parte incluso de la lluvia de ideas que ha habido entre ambos ha sido bien interesante y también ha ayudado bastante en moldear lo que es la librería. Y tal vez, bueno, desde un punto de vista de desarrollador, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo yo podría ayudar en este flujo de trabajo? ¿No? ¿Qué puede haber entre el equipo de Midpoint y también para que Facundo, ¿no? La parte de 3D, pueda dar tal vez, digamos, el mejor potencial de los diseños que él puede tener? Entonces, ¿cómo yo puedo simplificar? ¿Cómo puedo contribuir a eso? O sea, a nivel de desarrollo. Una de esas experiencias, por ejemplo, era la parte de los límites de mapa. En los límites de mapa no hay una solución hecha, preescrita. Entonces, para tener unos límites de mapa así fijos en una navegación, ustedes han debido probar de que moverse en un mapa está delimitado porque si no se pierde el foco de lo que se intenta tener, ¿no? O lo que se intenta mostrar en el dominio del cliente. Por lo tanto, los límites de mapa sí eran necesarios. En un inicio tenía como unos assets invisibles. eh, y bueno, ese approach no funcionaba, no era un poco genérico, no escalaba. Entonces hemos ido buscando, ¿no? Ciertas ideas, yo también he ido pensando. Entonces se me ha ocurrido, ¿qué tal si proyectamos la visión de la cámara, ¿no? En el mapa? Hacemos unos cálculos más a nivel de tipo de álgebra lineal y la proyección de lo que ve la cámara con un mapa eh, con un plano como tal, ¿no? Podíamos como que aproximar esos cálculos y empezar a movernos entre esos rangos numéricos, que era ya un poco más escalable. ¿Y por qué se pone a pensar, ¿no? ¿Por qué es un poco más escalable? Es porque ya para el lado de diseño, Facundo tenía más posibilidad de customizar la vista para lograr en realidad la vista adecuada dependiendo del cliente. En este caso, saben ustedes que Midpoint tiene como una especie de chat, una barra de chat en la parte izquierda, entonces por eso estos límites de mapa son un poco más alargados, más rectangulares. Entonces yo le daba la oportunidad a Facundo en el lado de 3D de que él pueda más o menos customizar en qué ángulo o en qué dirección se iba a poder ver de mejor forma el mapa. Entonces, con este simple, bueno, esta idea, este approach más o menos que he tenido, ha ayudado bastante a facilitar lo que es tener una mejor vista de lo que es el mapa y a su vez poner límites de mapa. Entonces ha sido como algo interesante, pero sí ha tomado bastante tiempo porque ha habido como unos tres approaches de intentar
o volver a intentar otro nuevo approach, no daba o era muy extraño. Se tenían efectos raros en 3D, entonces era algo bien interesante. Otra de esas experiencias para tratar de, bueno, sacar lo mejor del diseño y tener una mejor navegación era, en una de esas ideas Facundo me comenta, ¿no? En este tipo de navegaciones no te mueves mucho en la navegación, más que nada es como una especie de overview donde tú entras a donde tú necesitas. Entonces, me comenta un poco esta mecánica y se investiga en lo que cómo se podría dar este efecto. Y con este comentario se empieza a crear lo que es la cámara Parallax para tener una navegación tal vez no tan directa sobre el mapa, pero sí te permita moverte rápidamente y este efecto más que nada se lo perseguía con el mouse. Entonces, eran cosas interesantes, pero que también ayudaba tanto a la parte de diseño como a la parte también del cliente a tener, bueno, experiencias un poco más distintas y que puedan ayudar, ¿no? En su navegación inicial. Bueno, pasando a otro ámbito, en lo que son las partes complejas, ¿no? De tener una aplicación 3D, una de esas es el performance. La parte del performance es bien crucial y ha sido de una forma, bueno, lo hemos descubierto de una forma interesante y, bueno, solo como contexto, en las versiones alfa que estaban empezando a probarse en lo que es Midpoint, en un principio les hemos dado unos mapas bien gigantes porque era más que nada los requerimientos de diseño en un principio. Entonces, estos mapas gigantes, como ustedes pueden ver, son como unas nueve, como que nueve manzanas, son gigantes. Entonces, al hacer un zoom out, empezamos a tener un mayor consumo de GPU. Entonces, también con las necesidades que iba teniendo el cliente, cuando se han empezado a dar los primeros usuarios que han empezado a utilizar lo que es Midpoint, se han empezado a tener justo estos problemas de performance. Eh, lo cual sí podíamos contribuir en el lado de 3D y esos tweaks que hemos tenido en performance han ido variando desde cómo íbamos renderizando, reutilizando los elementos 3D a nivel de material, objetos 3D, ¿no? Que se pueden reutilizar a nivel de código, utilizar en su máximo esplendor el engine 3D. Entonces, en estos tweaks también hemos aplicado lo que son los límites en los FPS, entregar o empezar a entregar cada vez mapas más livianos, más sencillos, o incluso darle más potestad al cliente entre renderizar bueno, empezar o detener el renderizado e incluso reducir la calidad de renderizado. Entonces, con esto, con este tipo de tácticas que hemos empezado a aplicar, se ha empezado a mejorar lo que es la parte de el performance. Bueno, con todo esto, permítanme hacerles un demo. A ver, de cómo ha sido la evolución en realidad de la aplicación. A ver, denme un momentito. Ya, a ver. Bueno, aquí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya. Como ustedes pueden ver, esta es como que toda una evolución de cómo hemos ido reutilizando, bueno, la librería, pero primeramente les quería mostrar un poco del sandbox, de cómo hemos empezado de cómo se veían estos POCs para empezar a tener justamente empezar a crear la librería. Te pueden ver con un engine de 3JS, hemos empezado a experimentar, ¿no? De cómo ha sido seleccionar un edificio, integraciones con el HTML, qué tal iba, bueno, ver distintas escenas, ¿no? A ver dónde está, probar distintas escenas, cómo se pueden dar, ¿no? Las agrupaciones y demás. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es una parte de nuestros POCs de experimento que hemos empezado a realizar. En la parte de Babylon.js también se ha empezado a experimentar con estos mapitas chiquitos. Ven ustedes, ¿no? Ve que hay una especie de highlights y demás, ¿no? Hemos empezado a experimentar con todo eso. Y distintos tipos de escenas, por así decirlo, donde tenemos ciertas anotaciones, bueno, escenas creadas directamente programáticamente y, bueno, ciertas replicaciones para ver, ¿no? Cuestiones de performance y todo esto es lo que hemos empezado a probar. Como una parte de la evolución, hemos tenido lo que es en nuestro primer sandbox de la librería, más que nada a modo de ejemplo, ¿no? De cómo se podía utilizar la librería. Aquí nosotros podemos ver que de forma, bueno, didáctica estamos mostrando cómo se hace un highlight,
en el uso. Si yo quiero resetear tal vez la vista, podemos tener, ¿no?, una navegación. Y aquí pueden ver, ¿no?, el mapa que era de cuadras grandes, ¿no? Se navega como mucho más lento, tengo que hacer muchos más clics, pero era una evolución interesante. A partir de eso hemos empezado a crear nuevos mapas, probar cada vez más el producto, qué tal, ¿no? Iba a ser una navegación así. Pueden ver que este es un mapa de investigación y desarrollo. Aquí teníamos un estatua, hemos empezado a probar nuevas cosas, cómo iba a ser el cambio de cámara y demás. Entonces hemos empezado a dar cada vez, bueno, nuevas aplicaciones, probar cada vez la librería en todo su esplendor, para así llegar a lo que es el Ising Warp, como ustedes pueden observar. En el inicio este es un mapa antiguo, no teníamos lo que son los demás años, como ya pueden ver en la aplicación actual, pero se tenía una especie de funcionalidad, ¿no? Entre una especie de carga de loading, tenemos, ¿no?, ver lo que es el edificio central, ciertos elementos didácticos, ¿no?, para empezar a movernos entre escenas, y para así finalmente llegar a Midpoint, y cómo Midpoint ha podido hacer justamente las integraciones de, bueno, sus bindings respectivos con su respectivo dominio. En este caso, ¿no?, pueden ver la materia de programación uno, están dos personas, ven, ¿no?, cómo ha podido integrar lo que es Midpoint justamente con el mapa 3D que les hemos previsto. También tiene sus respectivas interacciones, ¿no? Si yo quiero tal vez a darle algún nombre a este grupo, ¿no? Este grupo de edificios le puedo dar y demás. Entonces, con todo esto, Midpoint ha podido integrar de una forma sencilla tal vez lo que es la parte del 3D. Hemos facilitado bastante con la librería y ya pueden ver un producto que ustedes han ido utilizando estos tiempos. Algo extra también que quería mostrarles hoy era justamente lo que es un viewer. Como ven, la librería lo utilizamos constante en varios productos, se utiliza para probar qué tal va y demás. Tenemos como, como un visor, que esto más que nada ayuda a la parte de diseño, cómo se va a poder visualizar en realidad los mapas que él va creando. En este mapa, por ejemplo, que es de los ambientes hexagonales, ¿no? Se puede ver un poco, ¿no?, cómo es el renderizado. Aquí sí se puede ver, ¿no?, la parte de los metadatos que nosotros tenemos en la escena. Es más o menos, ¿no?, cómo hacemos esa integración con lo que el cliente puede utilizar. Entonces, también tenemos una aplicación que reutiliza lo que es justamente la librería de Metavilon y tiene diversos usos, ¿no?, tanto para clientes y tanto como para el lado de diseño. Ahora sí, volvamos a la presentación. Bueno, si bien ustedes ven, es bien interesante porque esta aplicación se ha empezado a realizar con mucho tiempo. Desde mayo del 2023 vamos haciendo lo que son los primeros POCs. Desde julio ya hacemos más o menos del 2023, hacemos la comparación de los engines. En septiembre de ese año hacemos el primer merge a la librería. En diciembre ya teníamos como un approach final de lo que son los límites de mapa. En mayo del 2024 soportamos lo que es la navegación modular con el World Warp y así vamos evolucionando. Algo bien interesante es que recién le hemos dado el nombre en junio del 2024 de Metavilon, de la librería. En julio hemos dado lo que es el feature de la navegación de Parallax. Y en octubre hemos empezado a hacer, ¿no?, algunas optimizaciones a nivel de performance y ciertos improvements en el bundle final, ¿no?, de cómo era construir la librería. Ustedes pueden ver que tenemos un repositorio, bueno, con un cierto changelog, la actividad y como tal. Y bueno, eh, como conclusiones, bueno, entre las cosas que se aprenden y habilidades también que uno llega a desarrollar, no solo en la parte técnica, sino en la parte de comunicación, es bien variado. Por ejemplo, empezaremos con los assets 3D. A ver, en la parte de los assets 3D es el desarrollo de generar un nuevo mapa, un asset 3D como tal es complejo y requiere tiempo. No es algo que puedes pedir de un momento al otro y puedes tenerlo, ¿no?, de un día para el otro. Es algo más, lleva su tiempo. Gracias a esa experiencia de crear esta librería se ha conocido lo que es ciertas tecnologías 3D, entender más ciertos conceptos, bueno, terminologías o incluso cómo se renderizan, ¿no? Cómo es más o menos renderizar elementos 3D en el browser.
Y también hemos aprendido que la parte de performance es compleja porque tiene dos caras, una cara es de código y la otra cara es del diseño. Si tienes un buen código que puede optimizar muchas cosas a nivel de meshes, ¿no? Dentro del engine, pero también muchas cosas se pueden optimizar a nivel de diseño. Eso entonces tiene como una dualidad. Se ha aprendido bastante lo que es el manejo de una librería para su uso y más que nada, ¿no? Para, empiezas a pensar como en tercera persona, si yo hago este cambio, ¿cómo otra persona lo va a utilizar? Entonces es un ejercicio interesante al crear una librería. Y algo bueno, ¿no? Que hemos notado que el uso constante de la librería mejora como tal el uso de un usuario final. Tanto el uso de Midpoint con el feedback que ellos han tenido en ciertos aspectos de la librería de cómo utilizar, tal vez esto sería más fácil o demás. Y también nuestros ambientes de sandbox, que en mi equipo los demás desarrolladores probaban también la librería para ver qué tal se iba moldeando, entonces ha ayudado bastante. Como tal, hacer este tipo de abstracciones, esta capa de abstracciones, hemos visto que ha acelerado lo que es el desarrollo de Midpoint, al menos en cuestión de integración, y se ha podido ver, ¿no? Que se tiene un poco más de calidez en el lado de la parte del usuario, ¿no? Al menos que sienten que están en la universidad y pueden tener, ¿no? Edificios respectivos a sus materias. Una cosa importante también que se ha llegado a aprender en este ámbito es la parte de comunicación, que es bien vital entre el cliente y los stakeholders. Uno llega a aprender bastante, empieza a comunicarse de mejor manera y a partir de eso, bueno, entender lo que son los requerimientos, qué tanto nos afecta la parte de 3D, la de parte de Midpoint y demás, ¿no? Vamos sobre eso aprendiendo y tratarnos de comunicar de una mejor forma. Y bueno, ¿qué sigue después? Algo interesante que ha ocurrido es justamente, ya conocemos la parte 3D, tenemos un poco más de experiencia, han habido ciertos requerimientos que han empezado a modelar lo que es justamente empezar a tener experiencias más interactivas. Y bueno, esto ya es material para otra charla, pero ya se ha empezado a explorar y este conocimiento 3D previo que hemos tenido gracias a Metavilón se ha podido dar utilizando ya una experiencia mucho más inmersiva. Y bueno, ha volado el tiempo y bueno, muchas gracias a todos por su atención y espero que haya sido de mucha ayuda en realidad a todos ustedes, también a los estudiantes, también para compartirles un poco de esta experiencia y vean, ¿no? Que tampoco es así de desarrollar algo, no es algo tan sencillo, a veces lleva una serie de procesos y tiempos que uno va entendiendo cada vez que, bueno, va desarrollando, ¿no? Y bueno, no sé si hay algún tipo de pregunta. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Quienes deseen hacer preguntitas, vayan levantando sus manitos. Muchas gracias. Adelante, Dani. Sí, hola Rodri, Nati. Bueno, me gustó Mm. la presentación. Ya se ve un poco más a fondo de cómo fue que se desarrolló la parte del mapeo, ¿no? En Midpoint, porque pues, a mí me da curiosidad cómo es que se implementa el mapa y todo eso. Entonces, la pregunta sería, cuando nosotros abrimos Midpoint en el teléfono, el mapa creo que también se renderiza. Entonces, a ver si hay formas en las que se ajusta, digamos, a las limitaciones que tiene el teléfono para poder mostrar el mapa renderizado o aún así se puede ajustar sin que se trabe el teléfono, vaya. Sí, justamente uno tiene la potestad a nivel de tratar de renderizar, ¿no ve? Y es más como un aspecto de responsive. Y la idea es que al momento de renderizar uno en un canvas, por así decirlo, un elemento 3D de HTML, la idea es más o menos empezar a customizar ese tipo bueno, de renderizado en el mapa. Puedes, bueno, lo que más interesa al final, digamos, es el ratio, el aspect ratio, ¿no ve? Entre si es más alto o más ancho.
Entonces, justamente al tratar de renderizar ese aspecto, hay que considerar esos aspectos. Eh, y bueno, como tal, de momento se soporta lo que es el aspect ratio de 16:9, o sea, eh, de que el alto sea más corto en relación al ancho. Entonces, esto es más que nada por cuestiones de diseño, porque ahorita estamos diseñando para equipos en realidad horizontales, para desktop. Entonces el diseño va más que nada a eso, pero si uno quisiera tener una aplicación para mobile, tendría que hacer el rediseño, pensar, ¿no?, en cómo va a ser el aspect ratio de tu ambiente 3D, digamos. Entonces, hay varias cosas que afectan sobre eso. Bueno, espero que te haya respondido la pregunta, Daniel. Sí, sí, gracias, gracias. Rodri, hay una pregunta en el chat. Oh, ya. Preguntan, ¿cómo manejan la compatibilidad con los navegadores o se tiene contemplado esto en un futuro para que la librería sea compatible o lo soporte los diferentes navegadores? Ya, para la compatibilidad, dependemos directamente de lo que es la librería de Babylon.js, que es el engine, ¿no?, que manejamos en el lado del browser. En general soporta, si no estoy mal, la mayoría de los navegadores, menos los antiguos. Al menos los antiguos no soportamos como Internet Explorer, que, bueno, es súper antiguo. Pero dependemos bastante de lo que es justamente la librería. Pero algo interesante que tal vez les puede ayudar a ustedes a saber si pueden soportar o no, ¿no?, en renderizado 3D es justamente si su browser soporta lo que es WebGL. WebGL o WebGPU simplemente son los APIs que, bueno, estas librerías de 3D utilizan por debajo, se comunican directamente con una tarjeta gráfica para hacer el renderizado. Entonces, la idea es que sus navegadores básicamente soporten lo que es WebGL, bueno, WebGL 2, y actualmente no ve si es que este estándar va evolucionando, se va a empezar a soportar lo que es GPU. Eh, entonces, bueno, creo que eso sería más que nada la respuesta, pero bueno, eso ya es más técnico, ¿no?, en la parte de WebGL, WebGPU. Pero bueno, espero que te haya respondido la pregunta, Eli. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Qué tal, Rodrigo? Aquí Javier. Yo no ¿Qué tengo una tal, Javier? pregunta, Buenas. pero tengo un comentario. Bueno, primero agradecerte por la presentación y un comentario para los queridos estudiantes. Rodrigo trabaja con mi equipo, es una parte fundamental. Él está a punto de tener su seniority. Y Rodrigo es un buen ejemplo de cómo deberíamos llegar a ser como profesionales en el sentido de que él es un entusiasta, le gusta lo que hace. Alguna vez hablábamos con ustedes que no es lo mismo manejar un auto que mover el auto. Rodrigo trata de aprender cómo conducir, las reglas, cómo funciona, porque cualquiera puede agarrar Babylon.js, hacer un import y pegar, ¿no? Cualquiera de nosotros puede hacer eso, ¿no? Pero eso sería equivalente a mover el auto. Él puede entender por qué las implicaciones de performance, qué implica tener una carga más pequeña de GDBs, el tema de las cámaras, el tema de los, por ejemplo, ustedes ven aquí Halasoft que sale. Esto es, por ejemplo, un panel. ¿Cómo haces para que una imagen aparezca en un panel, que se enderece un panel? No es tan simple, ¿verdad? Entonces, hay que aprender, hay que ser analítico, hay que saber discutir, hay que saber hablar con stakeholders. Entonces, esta experiencia es muy bonita porque eso es lo que les va a pasar a ustedes en la vida real. Les va a pasar algo muy parecido a esto. Van a estar en un equipo donde tengan que investigar algo. Al principio, Rodrigo no conocía de 3D. Tenía unas ideas, ¿no? Como todos de la matemática. Y después, bueno, sí he jugado, él es un buen gamer, ¿no? Pero llegar a conocer esto implica bastante estudio, implica em, poder entender cómo funcionan las cosas, ¿no? No es solamente librerías, uno piensa que es librerías y ya está, ¿no? Y mañana ya está la aplicación, pero no es así. Y un último comentario.
les motivo, les quisiera sugerirles que es una muy buena área de especialización, una buena área para revisar. Hay bastante tecnología, hay 3GS, hay Babylon, hay Unity incluso, ¿no? Hay otros Godot, plataformas que te permiten tener 3D. Ya no es un mito, antes era un mito tener estas cosas, tienes que cargar otros programas para que funcione el 3D. Ahora lo tienes en la palma de tu mano y bueno, es una muy buena área. Y bueno, acabar agradeciendo, Rodrigo, a mí me ha gustado bastante la presentación y creo que todos hemos aprendido algo en esta. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Javi. Muchas gracias por tus palabras. Ya. Ah, Uy, muy voy a bien. responder a un comentario de Juan Díaz. Es bien Claro, interesante. adelante. Nuestro equipo de Metaverso somos en total unas 4 o 5 personas. Somos un equipo muy reducido, que una mitad ha estado trabajando en otras áreas y la otra mitad, como unas 2 o 3 personas. Literalmente, soy el diseñador y el ingeniero 3D. Más la ayuda de Javier, hemos empezado a moldear lo que es la librería. Entonces, sí, somos un equipo reducido de personas. Es algo también que denotar. Una pregunta de Miguel Ríos. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en el proyecto del Midpoint? De Midpoint, la verdad, no estoy seguro del dato. Como tal, Metavilón probablemente sea más antiguo que Metavilón. Eh, Sí, Metavilón en realidad ha tal nacido vez el un año, 2023. tal vez un año o 2 años antes que Metavilón existía Midpoint. Antes se llamaba Overlord, empezó con un proyecto de investigación también. No los que han desarrollado han aprendido a ser estudiantes, ¿no? Bajo la tutela de Mauricio Salazar. ¿No? Entonces es como he empezado. También como sugerencia, yo he sugerido aquí al CEO de la universidad, tal vez incluir en una serie de cómo se hizo, digamos, cómo se hizo Midpoint, aquí mostrar cómo se hizo el Metavilón, pronto será cómo se hizo el Halaverse, pero tal vez es interesante saber un poquito más o menos la historia de Midpoint, porque hay una ingeniería fascinante por atrás, ¿verdad? Que es interesante conocer, ¿verdad? A veces nosotros vemos nada más la calidad externa de las cosas y juzgamos, pero adelante hay una calidad interna interesante y es cómo se hacen cosas, ¿verdad? Cómo se hacen las cosas. Es muy interesante ese camino. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que debe ser un año antes que Metavilón, un año a 2 años antes ha empezado. Súper, gracias, Javi. Ah, Mirko. Eh, sí, gracias, me dio la curiosidad. Ok, se me escucha, ¿verdad? Dale. Sí, te escuchamos. Ok, muy buenas tardes. Ah, Mi duda con respecto a esto, digamos, será cómo puede uno tal vez, o en qué exactamente uno debe especializarse para aprender más o menos de este entorno y todo eso. Recuerdo, o sea, consultar a dos diferentes personas para, digamos, aprender un poco de esto. Uno fue, creo, el profesor Roca, si no mal recuerdo. Él me dijo, o sea, 3GS y todas las cosas que vimos también en la presentación. Y digamos, también me dio curiosidad y le pregunté también a otro profesor, el cual es nuestro profesor de IoT. Él también está trabajando en un área similar y él me dijo, digamos, tal vez, o sea, él me dio una perspectiva totalmente diferente diciéndole no tanto 3JS o no esto, sino Unity o todos estos, me dijo C Sharp y varias otras cosas más relacionadas a esto. Eh, Bajo tu criterio, tal vez alguna recomendación o cómo podría, o sea, cómo aprendo esto en realidad, así un resumen rápido. Ya. A ver, Mirko, es bien interesante la pregunta. Sí, va a haber distintas experiencias, pero lo que actualmente el mercado, o bueno, sí, en realidad el mercado de desarrollo, como cómo se realizan distintos juegos, es en base a motores bien clásicos y bien comunes, utilizados por la comunidad, que serían Unity o Unreal Engine. Por ejemplo, son en ese aspecto, al ser muy utilizados, la mayoría
es muy probable que te digan que vayas por ese lado y la verdad que si de verdad tienes mucho interés en juegos, puedes empezar por Unity y puedes hacer tus bindings, digamos, en código con C Sharp, que trabaja muy bien con eso. Em, pero la verdad, o sea, para que tú puedas empezar a dar pasos, va a depender un poco del contexto. Esta experiencia más que nada era representar mi experiencia de cómo he empezado, por así decirlo, en 3D. Y era por un contexto distinto que el cliente como tal al que estábamos enfocando la librería era un cliente web. Si bien hemos considerado en su momento utilizar Unity, hemos ido más que nada por Babylon, que es un engine nativo para browser. Es simplemente por los bindings que se necesitaban, ¿no? Tanto de, digamos, cómo yo hago para hacer una acción en el 3D y que esta acción provenga del HTML. En su momento Unity era un poco más complejo al momento de generar un bundle, digamos, un artefacto que esto puede ejecutarse en web. Entonces, en este tipo, digamos, el contexto ha sido distinto, por lo cual la complejidad ha sido un poco mayor, ya que en Unity o en Unreal Engine o también en Godot tienes ambientes de desarrollo que son mucho más amigables y la curva de aprendizaje es mucho no tan pronunciada, ¿no? O sea, es más rápido aprender eh, en esos distintos motores por la abstracción que se tiene, ¿no? De tener, digamos, tu panel de nodos, empezar a renderizar cosas ahí, ¿no? Y hacerle tu respectivo bindeo, ¿no? Con tu programa, bueno, con tu programa en C Sharp. Entonces, yo creo que, al menos de mi experiencia, tal vez sería bueno que empieces en Unity, pero si quisieras hacer, digamos, alguna aplicación que directamente corre en web y no tengas, digamos, muchas complejidades y te puedas saltar esa complejidad de hacer funcionar, digamos, un artefacto de Unity en web, entonces hay pesos, ¿no? Y tú tendrías que ver, ¿no? ¿Qué es lo que más te conviene? Pero lo que usualmente tú vas a encontrar en diseño de juegos es usualmente Unity. Eso sí es muy cierto. Entonces, dependiendo de la idea que tú tengas, tal vez en la aplicación, ve qué es lo que más te conviene, que probablemente tal vez sea Unity. Pero al final, digamos, los conceptos base que te puedo decir que yo he podido ver en común serían los términos o la terminología 3D sobre qué es un cuaternio, vectores, imaginarte bastante bien, ¿no? Cómo son esos cálculos, porque cuando llegas al código es donde más uno vuela al inicio. Se refuerzan bastante ideas de, digamos, paso de referencia, cuándo se hace una copia, cuándo tienes que tener cuidado de esos aspectos que pueden llegar a generar errores bien interesantes y bueno, ¿no? Se tienen tal vez aplicaciones mucho más optimizadas o no. Entonces, tal vez, al menos yo de mi experiencia te diría aprender las terminologías más importantes, métete un cacho al código y yo creo que de ahí con Unity vas a poder tal vez tener experiencias más complejas, pero si algún rato tal vez quisieras tener algún producto en web, sí ya puedes empezar con el engine como tal. Pero de todos modos, no es tan complejo, la idea es que empiecen y creo que lo más importante sería la terminología. Bueno, tal vez no te respondí directo, pero sí espero que te haya podido ilustrar un poco en base a lo que Y- he y- podido vivir. Yo diría, Rodrigo, que también hay esta experiencia, ¿no? De si quieres algo simple, rápido, o sea, yo diría, mi experiencia también, porque he trabajado en eso también, es el 3GS. 3GS es súper rápido para hacer algo. Mañana quiero hacer algo 3D, no quiero complicarme con muchas cosas. Bueno, 3GS es muy simple, muy rápido. Quiero hacer cosas que tengan mayor peso que hacer en web, bueno, me voy a Babylon, que es un mayor performance tal vez, mayores herramientas para desarrollo y es como que más estándar. Quiero hacer un juego top notch donde salte Mario Bros. De vueltas, dispare cosas, o sea, que tenga un modelo de programación sofisticado. Creo que ahí yo me iría ya más para Unity, digamos. Esa sería la lista de herramientas que podría ir utilizando. Pero hay que empezar con algo, ¿no? A lo mejor ahora vas a hacer un ejemplo y ver qué quieres hacer. Para cosas complicadas, Unity, pero tienes también que pensar que Unity en un momento puede costar, dependiendo de cómo lo uses. No es white labeling, que sí que tienes que siempre decir que es hecho con Unity. Tal vez no quieras eso, tal vez no quieres una cosa mucho más liviana, solamente quieres una animación al principio. Yo me iría por cosas simples como 3GS, digamos. Si quiero algo más complicado, en este caso, por ejemplo, lo de Halasoft, lo de Midpoint requiere, digamos, un poquito más de sofisticación, entonces allí me iría a otras herramientas. Ese sería mi racional, digamos, aportando a lo que dice Rodrigo.
Pues muchas gracias, Javi. Mirko, espero que tal vez tengas mucho más contexto ahora. No, sí, sí, muchas gracias. De hecho, me surgió una pequeña duda. Mencionaste más o menos el manejo de vectores y todo eso. Me imagino, obviamente, eso va asociado con matemáticas. Más o menos, ¿qué temas específicamente se ven en este entorno? O sea, mencionas vectores, pero más o menos, ¿qué áreas específicamente se ven? Porque, o sea, algo que también le pregunté a mi otro profesor, al de IoT, era, digamos, qué tan complejo era el manejo de matemáticas en este entorno. Y me dijo, pues lo regular. Pero algo que se me olvidó preguntar era qué definía él como regular. Ujú. Así que por ahí mi duda. Ya, sí, es bien interesante. O sea, si bien la parte genérica de álgebra lineal, ¿no? Entre cuestión de matrices te puede ayudar, la verdad es que en código tú vas a ver muchas cosas abstraídas a nivel de objetos. Entonces, el concepto de vector, sabes que tiene, ¿no? En la parte de las coordenadas, dimensionalidad, vector dirección, digamos que serían cosas importantes, y de ahí operación de matrices. Creo que es la parte esencial de lo que es el 3D. Ahora, para ir cosas más complejas, ¿no? Ve a nivel de cómo va a interpretar la tarjeta gráfica, se empieza a utilizar operaciones matriciales y ahí es donde para darle forma a esa operación o ese conocimiento que necesitas, si bien son operaciones matemáticas base entre operaciones de matrices, multiplicación y demás, ¿no? O sumas o, bueno, elementos distintos que se pueden encontrar. Aquí ya empieza lo que es la terminología del contexto. Entonces tendrías que ir un poquito más profundo, pero eso ya depende del engine que estás utilizando. Porque ya sea, hay terminologías, por ejemplo, de la cámara, tiene una vista, una proyección, el view projection, que no todo el tiempo se utiliza, pero sí hay momentos que vas a ver código de ejemplo que algunos sí utilizan, sí hacen soluciones, ¿no? Con esos variables tal vez más o métodos más complejos. Pero la base tal vez para que tú puedas empezar, yo creo que es la parte de álgebra lineal, la parte de vectores, entender, ¿no? Qué es, cuántas coordenadas tiene un vector, usualmente se manejan tres, ¿no? Un poco de terminología, vector dirección también que es importante, se utiliza bastante. Algún tipo de proyección, ¿no? De coordenadas y un poco de, no transformadas como tal, pero sí hay un concepto interesante que en 3D se utiliza que son los quaternions, que es como un vector, es la representación en otra escala de un vector dirección, más o menos. Entonces, creo que eso es lo que te diría como consejo que empieces, pero vas a empezar a conocer las herramientas que necesitas más cuando empieces a hacer. Pero si ya las tienes presente, al menos esas, yo creo que va a ser mucho más fácil de que empieces a hacer algún tipo de operación, ¿no? Entre vectores, si es que es necesario. Bueno, al momento de hacer una interacción programática, ¿no? Ok, sí, sí, sí fue bastante información. Muchas gracias. ¿Y algún libro tal vez que recomiendes para este tipo de cálculos o tal vez algún otro libro en general que recomiendes para este tipo de área que tú hayas leído, que te haya gustado o algo? Uy, la verdad, he aprendido más directo con experimentando con la librería. Libros directamente no he leído, pero sí he empezado a como que recordar cierta terminología, ciertas operaciones haciendo. Tal, pero algún libro base que he utilizado para llegar a ese producto no tengo. Al menos sí. He empezado a ver, digamos, puros ejemplos de referencia, algunas experiencias de desarrolladores en foros, entonces a tratar de acomodar ciertas piezas y acomodar a la solución. Ese más o menos ha sido mi proceso de aprendizaje. Ok, está bien, muchas gracias. Dale, Mirko. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, o creo que ya estamos fuera de tiempo, no sé, Natalie. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos los que han participado. Estoy viendo que por el chat están compartiendo algunos recursos, así que explórenlos. Gracias por la presentación, Rodrigo, realmente excelente. Y bueno, gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la siguiente. Listo, muchísimas gracias a todos.
Hasta luego, gracias.